¿Cómo están, gente de YouTube? ¿Cuánto tiempo sin usar el locuendo y hablar con ustedes? Como sabrán, no tengo mucho tiempo por temas de universidad, pero hoy tenía ganas de volver al canal, y qué mejor manera de hacerlo que hablando de un juego que probablemente muchos de ustedes ni siquiera conozcan. Un juego que, si hubiera salido en sus tiempos, incluso hoy en día sería bastante difícil de superar, o por lo menos hacerle frente a juegos como Grand Truck Simulator 2, Trucks of Europe 3 y Truck Simulator Big Rigs. Estoy hablando de Truck Simulator Eastern Roads, un proyecto desarrollado por Facte Software que apareció allá por el año 2021 y que prometía ser uno de los simuladores de camiones más interesantes para Android. Un juego ambientado en las carreteras de Europa del Este, con Rumanía como punto de partida y con planes bastante ambiciosos para expandirse a otros países. El problema es que Eastern Roads tenía algo que todos estos juegos tienen en común cuando hablamos de juegos perdidos. Prometía muchísimo, pero nunca llegó a convertirse en lo que se esperaba. Y hoy vamos a conocer qué pasó con este proyecto, por qué terminó desapareciendo y qué fue realmente de Truck Simulator Eastern Roads. Así que sin perder más tiempo, comencemos. Y acá es donde empezamos a entender por qué Truck Simulator Eastern Roads llamaba tanto la atención en 2021, porque viendo los vídeos y las imágenes que se publicaron en aquella época, el proyecto tenía bastante más de lo que uno podría imaginar. Para empezar, se podían ver diferentes tipos de camiones, tanto modelos de estilo europeo como otros con una apariencia más cercana a los camiones americanos, algo que ya le daba bastante variedad al juego. Y esto para mí era importante, porque no se sentía como el típico juego donde simplemente tenemos 3 o 4 camiones que prácticamente hacen lo mismo. La idea parecía ser ofrecer diferentes vehículos y que cada uno tuviera su propio estilo. También se estaba trabajando en la personalización de los camiones y de los interiores, además de diferentes posiciones y ajustes para la cámara. Podíamos modificar la forma en la que veíamos el interior y adaptar la cámara a nuestro gusto, algo que para un simulador móvil de aquella época estaba bastante bien. Y aunque hoy esto pueda parecer algo normal, en 2021 no todos los juegos de camiones para Android tenían este nivel de opciones. Pero uno de los puntos que más destacaba eran los gráficos. Tenemos que recordar que esto era 2021, y para ese momento Eastern Roads mostraba unos escenarios bastante detallados para tratarse de un juego de Android. Había carreteras, vegetación, ciudades, diferentes ambientes y hasta se mostraban condiciones climáticas como la lluvia. Y lo más interesante es que muchas de estas cosas todavía estaban en desarrollo, por lo que estábamos viendo ni siquiera tenía que ser necesariamente el resultado final. También estaba el mapa, que comenzaba principalmente en una zona de Rumanía y que tenía planes bastante ambiciosos para crecer. La intención era ampliar diferentes regiones de Rumanía y posteriormente llevar el juego hacia países como Hungría, Bulgaria, Ucrania y Moldavia. Incluso se hablaba de varias horas de conducción y de diferentes tipos de carreteras, incluyendo caminos fuera de carretera. Y no podemos olvidarnos de las cargas, porque la idea de un simulador de camiones no es solamente comprar un camión y manejarlo sin ningún objetivo. El transporte de mercancías es una parte fundamental de este tipo de juegos, y Eastern Roads apuntaba justamente a tener diferentes trabajos y tipos de cargas para hacer que los viajes tuvieran un propósito. Y acá es donde yo pienso, ¿qué habría pasado si este juego realmente hubiera salido? Porque imagínense que Eastern Roads hubiera conseguido lanzarse en 2021 y que Facte hubiera seguido actualizándolo durante todos estos años. 5 años de actualizaciones son muchísimo tiempo. Se podrían haber agregado más camiones, más cargas, más remolques, nuevas carreteras, nuevas ciudades, nuevos países, mejores físicas, mejores gráficos y muchísimas opciones de personalización. Incluso aquellas funciones que todavía estaban en desarrollo podrían haberse convertido en sistemas mucho más completos con el paso del tiempo. Y ahí es donde Eastern Roads podría haber empezado a diferenciarse realmente de otros juegos.
Y esto también me lleva a hacer una pequeña crítica a la comunidad, porque muchas veces nos quejamos de que los juegos de camiones actuales son demasiado parecidos, pero cuando aparece un proyecto diferente tampoco siempre le damos la oportunidad de crecer. Hoy en día salen muchísimos juegos que prácticamente parecen copias unos de otros. Cambia el nombre, cambia el camión de la portada y poco más. Tenemos las mismas carreteras, las mismas cargas, interface muy parecidas y sistemas que ya conocemos de memoria. Y ojo, no estoy diciendo que todos los juegos actuales sean malos, porque hay juegos de camiones muy buenos. El problema es que muchas veces falta esa intención de hacer algo diferente. Queremos mejores juegos, mejores mapas, mejores camiones y más funciones, pero también tenemos que entender que un proyecto nuevo necesita tiempo para llegar a ese nivel. Eastern Roads justamente tenía algo que muchos proyectos actuales no tienen: una identidad bastante clara. Europa del Este, carreteras diferentes, variedad de vehículos, personalización y planes para expandir el mapa. Obviamente tampoco podemos decir que habría sido mejor que Grand Truck Simulator 2 o Trucks of Europe 3, porque eso sería imposible de comprobar. Pero sí podemos decir que tenía potencial para convertirse en un competidor bastante serio. Y quizás lo más triste es que nunca tuvo la oportunidad de demostrarlo. Porque un juego no tiene que ser perfecto cuando sale. Lo importante es tener una buena base y un desarrollador dispuesto a seguir trabajando. Si Eastern Roads hubiera tenido eso, quién sabe cómo estaría hoy. Tal vez tendría un mapa enorme, decenas de camiones, muchísimas cargas, nuevas regiones y una comunidad enorme detrás. Y quizás hasta habría obligado a otros desarrolladores a ponerse las pilas y mejorar sus propios juegos. Pero todo eso quedó en un simple ¿qué hubiera pasado si? Y mientras el proyecto seguía avanzando, comenzaron los problemas. El desarrollo tuvo que pausarse temporalmente y el lanzamiento de la beta empezó a retrasarse. Y desde ese momento, poco a poco, las noticias sobre Eastern Roads comenzaron a desaparecer. El juego que prometía tanto en 2021 empezó a quedar en el olvido. Pero todavía falta algo. Porque cuando buscamos información actualmente, aparecen aplicaciones, apps y vídeos que utilizan el nombre Truck Simulator Eastern Roads, y acá es donde la historia se vuelve todavía más confusa. Porque no todo lo que aparece con ese nombre corresponde al proyecto original de Facte Software. Y entonces tenemos que separar el juego que realmente estamos investigando de todas esas versiones que aparecieron posteriormente. Así que ahora viene la parte más importante de esta historia, ¿qué fue realmente de Truck Simulator Eastern Roads? La respuesta, lamentablemente, es bastante triste. El juego estaba siendo desarrollado por un equipo muy pequeño, formado por solamente 2 personas. Y en 2021, durante el desarrollo, se confirmó que el proyecto tendría que detenerse temporalmente debido a problemas de salud de uno de los desarrolladores. El lanzamiento de la beta tuvo que retrasarse y, después de eso, las noticias sobre el proyecto prácticamente desaparecieron. Y desde ese momento, nunca volvimos a saber con certeza qué pasó con Eastern Roads. Y acá quiero hacer una aclaración, porque desde hace años pueden aparecer diferentes teorías sobre qué ocurrió, pero ninguna de ellas está confirmada. Una de las posibilidades que algunas personas podrían plantear es que, teniendo en cuenta que todo esto ocurrió durante la época de la pandemia de COVID-19, los problemas de salud podrían haber terminado siendo mucho más graves de lo que sabemos. Incluso existe la posibilidad teórica de que alguno de los desarrolladores haya fallecido, pero no tenemos pruebas para afirmar eso y sería irresponsable decir que ocurrió. También pudieron existir problemas económicos, problemas personales, falta de tiempo o simplemente que el proyecto se volviera demasiado difícil de continuar para un equipo de solamente 2 personas. Y quizás esa sea la explicación más sencilla de todas. A veces un juego no desaparece porque haya ocurrido algo misterioso. Simplemente llega un momento en el que sus desarrolladores ya no pueden continuar. Y eso es justamente lo que hace que la historia de Eastern Roads sea tan triste. Porque no estamos hablando de un juego que salió y fracasó. Estamos hablando de un proyecto que prometía bastante, que tenía ideas interesantes, que tenía gente esperando por él y que simplemente se quedó a mitad de camino. Nunca sabremos exactamente qué habría pasado si Eastern Roads hubiera llegado a lanzarse.
Quizás hoy estaríamos hablando de él junto a Grand Truck Simulator 2, Truckers of Europe 3 y otros grandes simuladores móviles. Quizás habría terminado siendo un fracaso. O quizás, con 5 años de actualizaciones, se habría convertido en uno de los mejores juegos de camiones para Android. Pero nunca tuvimos la oportunidad de descubrirlo. Y creo que esa es la parte que más duele de los juegos perdidos. No solamente perdemos un juego. Perdemos también todas las posibilidades que ese juego pudo haber tenido. Así que, donde sea que estén aquellas dos personas que trabajaron en Truck Simulator Eastern Roads, espero que sepan que todavía hay gente que recuerda aquel proyecto y todo lo que prometía. Y si por alguna casualidad alguno de los desarrolladores llega a ver este video algún día, simplemente gracias por haber intentado crear algo diferente. Porque aunque Eastern Roads nunca llegó a nuestras manos como todos esperábamos, al menos dejó algo detrás. Una historia. Una idea de lo que pudo haber sido. Y un pequeño recuerdo de aquella época en la que todavía esperábamos con ilusión el próximo gran simulador de camiones para nuestros celulares. Así que bueno gente, hasta acá llegamos con este video. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado conocer la historia de Truck Simulator Eastern Roads tanto como yo disfruté investigarla. Si conocen algún dato que se me haya escapado, algún video antiguo, alguna imagen o información que pueda ayudar a descubrir qué pasó realmente con el proyecto, pueden dejarlo en los comentarios. Yo soy Red Fox, esto fue Red Fox Simulación, y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Y recuerden, a veces, los juegos que nunca pudimos jugar son los que más terminamos recordando. Hasta la próxima.